muchos temas para conversar con Jorge Gandini, a quien le agradecemos. Gracias por venir, ¿eh? Un gusto, en esta fría mañana, acompañarnos. Está brava. No hay mosquitos, bueno, eso es lo bueno. Ya, yo decía, empecé a ingresar como en una especie de recta final del tratamiento en rendición de cuentas, ya han ido varios ministerios a la comisión. ¿Hay espacio para alguna otra sorpresa o no? No, yo creo que no. Bueno, la sorpresa, la última, la dio Astori el otro día, echándole mano a 173 millones de dólares que no estaban previstos, porque tienen un fin legal establecido, y Astori los toma y opina que tienen que ir para UPM. Usted habla del dinero de Fondo de Estabilización. Hay un fondo que se creó por ley, que es un fondo de estabilización energética, previsto para cuando las condiciones hídricas son muy malas, es decir, hay sequías, y por lo tanto no genera energía hidroeléctrica y hay que prender las centrales térmicas y es muy caro por el combustible, y entonces hay un fondo de estabilización. En vez de subir la tarifa porque se genera más caro, se utiliza de ese colchón que está en el fondo. Que en algún momento habrá que no revisar. se ha usado. Exactamente, en algún momento habrá que revisar si sigue Puede teniendo ser, vigencia. pero hoy hay una ley y hoy tiene 300 millones de dólares guardados. ¿Qué hace Astori? Dice, es mucha plata, y toma 173 millones de dólares y le deja 120. Y los 173 los toma sin ley, la ley no lo autoriza a hacer eso, y además dice, lo voy a adjudicar a infraestructura para UPM. Tampoco la ley lo autoriza. Es decir, no puede darle otro destino porque el fondo se creó por ley, y la ley dice que el único destino que tiene es la generación de energía eléctrica, y por lo tanto no puede darle otro. Y tampoco puede decir él a dónde va. Todo el dinero que el Estado recauda por cualquiera de las vías, sea transferencias por ganancias de empresas públicas, sea impuestos, tienen que formar parte de las leyes presupuestales o de rendición de cuentas, las que establecen cuál es el destino de cada caso. Ahora, ¿ya no hay un antecedente de es verdad, tomar dinero del Fondo de Estabilización? Hay con una picardía, una triangulación, lo mandan lo devuelve. ¿Qué hace? Y además lo hizo OCE con otro fondo. Lo devuelven como diciendo no lo voy a usar, y entonces está en rentas generales y lo dispone. Y es una picardía que tampoco tiene marco legal. Seguramente esa picardía Pero fue poca plata, entonces no nos dimos cuenta. Y no fue dentro de un marco de una discusión presupuestal. Entonces no impactó. Ahora es cuando todos estamos buscando dinero. Sea para compensar dinero que le falta a la educación, o sea, si le sobra plata, entonces uno diría, pero si le sobra, ¿por qué no paga la deuda de los judiciales? Por ejemplo. O si le sobra, ¿por qué no? Bueno, justamente me parece que porque no le sobra plata es que está haciendo esto, ¿no? Pero lo destina a UPM, porque eso es la otra cosa. A ver, no puede ni sacar dinero, no puede destinar dinero. Pero lo otro, ¿a dónde? ¿Por qué a UPM? Todo para UPM. Es decir, todo el esfuerzo público tiene que ir a generar condiciones para que se instale UPM. ¿No hay otras empresas uruguayas que necesitan apoyo y subsidio y son nacionales? ¿O UPM no viene? Sino... ¿Sabe que yo, está tocando un tema sensible porque yo la semana pasada en mi cuenta de Twitter puse un tweet que me valió algunas críticas, obviamente, siempre pasa lo mismo. Por favor. Donde yo de alguna manera planteaba que me parecía una cuestión llamativa que dinero que es de las tarifas y que nosotros pagamos para las tarifas vaya para facilitar las condiciones de la instalación de UPM. Por la vía indirecta, nosotros con nuestro dinero de tarifa de UTE estamos subsidiando una empresa que se instale pero UPM. Que te diga, ¿y en dónde se instala? En una zona franca. Bueno, ¿cuánto vale el gasoil para un camión que carga y transporta mercadería? Vale 43 pesos ahora. ¿Cuánto sale el gasoil dentro de zona franca? 29, va a salir 26 cuando termine de bajar. ¿Por qué? ¿Por qué adentro de una zona franca, como puede ser el caso de UPM, sale 20 pesos menos? O el full oil, que sale 10 pesos y sale 17 afuera. ¿Por qué? Porque hay todo un esfuerzo donde se vende sin impuestos y se produce sin impuestos. Y además hay un esfuerzo público para generar condiciones de infraestructura. Y además hay otros esfuerzos para generar otras condiciones, como por ejemplo, que generen energía eléctrica y a su costo la consuman y después obligatoriamente usted se la compre a un precio muy importante. Todo eso genera una ecuación económica para que la empresa le sirva. Ahora, es solo para esa empresa, solo para esas condiciones. Si eso mismo se hubiera generado en Juan Lacase, Juan Lacase estaba en otra condición, no cerraban las industrias porque producía otros costos, pero no es para Juan Lacase, es para ese tipo de condiciones. Está bien, yo creo que está bien que Uruguay genere condiciones para que se instalen industrias, pero todo para UPM, todo para esas condiciones,
Me parece que no. Pero no es que hay nadie más otras va a aprovechar, por urgencias. ejemplo, porque era lo que algunas personas me decían. Bueno, el costo de flete se va a abaratar para todo N que venga desde Paso de los Toros a Montevideo. No sé quién va a manejar el tren, todavía no me queda claro. Yo creo que el tren no lo maneja AFE, en mi opinión. Yo creo que otra de las condiciones es que nada de sindicatos que a mí me puedan parar las vías. Yo creo que no. Yo creo que si lo va a manejar alguien, lo va a manejar UPM. Y también te va a contratar y va a competir con los camioneros. Porque la infraestructura se la hicimos, no pagan peaje por usarlas. Me parece. Usted advirtió en una entrevista que estuve repasando que decía, bueno, el Partido Nacional debería levantar la bandera contra UPM. En el sentido de... la frase exactamente dice, el Partido Nacional deja correr sin enfrentar la idea de una segunda planta UPM. Yo no estoy de acuerdo en que lo hagamos así como lo estamos haciendo. No estoy de acuerdo que venga una multinacional poderosa de los países centrales y porque nos ofrece poner 4.000 millones de dólares cuando estamos en un mal momento, Uruguay haga un renunciamiento de tal naturaleza y sigue. Y a eso iba dirigida mi pregunta. Me pareció una frase llamativa. Son pocos los integrantes del sistema político que se levantan y dicen algunas de las cuestiones vinculadas a, no sé si ustedes dicen, en contra no, pero sí a advertir que esto es demasiado. Sí, porque... ¿Le parece demasiado? Me parece que por lo menos hay que advertir de por qué lo hacemos con empresas de esta naturaleza y no lo hacemos con otras. ¿Por qué hay estas condiciones para algunos y no hay condiciones para los nacionales que hacen el mismo o mayor esfuerzo? ¿Por qué no tiene el mismo tratamiento en materia impositiva? Hay empresas que se transforman en inviables por la cantidad de impuestos que le carga el gobierno y a otras no le cobramos ninguno. Bueno, ¿por qué vienen a Uruguay? Porque le damos esas condiciones. ¿Y por qué entonces es eso? Es una especie de confesión de que si no en Uruguay no se puede venir. Yo creo que ahí hay un tema para analizar de cuánto renunciamiento que hay hacia Uruguay y cuánto conviene. Lo que a mí más me preocupa en primera instancia es todo el tema ambiental. No hemos hablado una palabra. Y UPM va a volcar el doble de lo que vuelca en el Río Negro, del doble de lo que vuelca en el Río Uruguay. Y el Río Uruguay corre 10 veces más agua, el flujo es 10 veces mayor que en el Río Negro. Y además el Río Negro está embalsado. El Río Negro tiene 2 represas. Está represado y a veces durante meses el agua no corre. Está quieta porque están cerrados para mantener los lagos. Y va a estar cayendo el agua. Capaz que sale de la planta y se puede tomar el agua, capaz. Yo no he escuchado un solo comentario sobre el tema, ni un solo análisis, ni de la Dinama, ni de la nueva Secretaría de Medio Ambiente que se creó en Presidencia de la República, nada. Y mientras vamos, y ya estamos gastando, Astori ya quiere hacer las carreteras, pero todavía no firmamos el convenio. Ya tiene plata para hacerla, es decir, desesperadamente vengan. ¿Por qué? Bueno, porque mientras se construye la planta, el PBI sube, y sube 1 o 2% en el año mientras se construye. Después hay que ver, el que venga atrás tiene que, digamos, por ejemplo, el otro día la ministra de Industria dijo que tenemos tanta energía eléctrica generándose y tanta comprada al firme y tanta sin utilizar, que incluso estamos tratando de exportar mucho más barato de la que generamos y alguna la tiramos, que no vamos a hacer más contratos de eso. Y eso no es verdad. Eso no es verdad porque buena parte del negocio de UPM consiste en generar energía eléctrica, utilizarla y el resto venderlo a la red. Y se vende mucho a la red. Millones de dólares por año va a tener que comprar UTE aunque no necesite. Esa es parte del negocio. Hemos hablado de eso, los periodistas conocen las condiciones del contrato sobre las cuales se va a realizar para poderlo analizar. No, nadie lo conoce. Me estoy refiriendo al de UPM 1. El de UPM 2 va a ser igual, por lo menos igual, si no mejor, para las condiciones de UPM. Y ahí hay que comprarle toda la energía a UPM. ¿Está bien? Capaz que está bien. ¿La necesitamos? No, entonces la estamos subsidiando. Porque si no la necesitamos, ¿por qué la estamos comprando? Y eso es parte del contrato. Entonces, digo, no tenemos que sincerar y poner esto sobre la mesa. No hay sectores industriales como el arrocero muy importante que cada año producen más y pierden más. ¿No deberían ustedes también tener una posición más fuerte? Porque ustedes, no sé si decir de los primeros, pero de los pocos que saca esta bandera. Decir, hey, por lo menos vamos a analizar qué es lo que está pasando. ¿No debe tener el Partido Nacional una posición más firme de reclamar? Capaz que yo soy un poco osado en esto, porque todos estamos esperando que el gobierno comunique la negociación. Ha dicho que están en etapa de una negociación confidencial y que por lo tanto no se pueden dar datos. Bueno, lo respetamos y se hace cargo el gobierno, en tanto negocia en secreto por la etapa confidencial.
en algún momento tendrá que dar estos datos y en ese momento nos pronunciaríamos más de fondo. Larrañaga ha sido bastante crítico con esto también en cuanto a decir, cuidado, quiero ver la parte ambiental. Larrañaga, ¿no? Más genérico, yo soy Larrañaga no habla específicamente de UPM, sino que habla de las condiciones que se le dan. No, ha hablado de la preocupación que le genera UPM. Está muy en línea con Mujica usted, porque yo escuché todo el discurso de Mujica ante el Congreso del Movimiento de Participación Popular y no hablaba de UPM, pero hacía referencia exactamente me debe haber estado escuchando, seguramente. La última, y para cerrar sobre esto, lo que queda claro es que para usted, más allá de que quiera conocer los datos del contrato, en estas condiciones es demasiado. No, quiero verlas, no es demasiado, está bien. Si esa es la vara, apliquémosela a los lecheros, apliquémosela a la industria arrocera, apliquémosela a otros sectores productivos que tienen que hacerse cargo de los costos del transporte, que son un factor que los saca de competitividad. El transporte por nuestra caminería como está, el transporte por el precio del combustible como está, el transporte porque nadie le dio ni tren ni rutas para usar a las empresas, tienen que hacerse cargo, y ni que hablar los impuestos. Dentro de la zona franca, como va a ser UPM, hay muchos que no se pagan. Entonces, claro, ahí los números cierran, la ecuación de ganancias, por eso no le da otras ganancias. Entonces, empecemos a pensar también en los que ya vinieron, en los que son uruguayos, en los que ya están, a ver si no podemos generar cosas parecidas. Durante la discusión de la rendición de cuentas o los distintos incisos que usted ha ido analizando, advirtió sobre el tema del impuesto a algunas aplicaciones, el tema de las rifas de los... El impuesto a las rifas, maravilloso. El tema de las rifas de los viajes de las facultades, la iniciativa para reincorporar funcionarios públicos después de un tiempo, que de hecho eso parece que no va a correr. Me parece que no. Bueno, ni que hablar lo del artículo 15, que ya es famoso. El 15 que se lleva puesto el 733, yo creo, ¿no? O sea... Pero no corre tampoco. ¿Cuál? El 15. El 15 no corre, pero como no corre, y es una manera de que el Estado no pague sus obligaciones cuando pierde juicios, se va a llevar puesto el 733 del presupuesto nacional, que fue el que se estableció para que el Poder Ejecutivo no pagara los juicios a los judiciales, que es inconstitucional, ya lo sabemos. Entonces, si no votamos el 15, seguramente hagamos lo que nos pidieron todos los trabajadores, no solo los judiciales, COFE, todos los trabajadores, que es derogar el 733, porque si el 15 está mal, el 733 también, son lo mismo, uno para los judiciales, el otro para todos. Y entonces se lleva puesto el 733, y eso va a ser un resultado importante, porque entonces se termina el tema de que si el gobierno paga o no paga los 40 millones que deben los judiciales, va a tener que pagar. ¿Y de dónde va a salir el dinero? Y hará un convenio, de algún modo, como hizo. ¿De dónde salió el dinero para porque no estaban presupuestados esos 40 millones? No, claro que no. Porque una cosa es que el gobierno pague y otra cosa es que se siente con los trabajadores y negocie cómo pagar. Yo creo que el gobierno lo que tiene que hacer es sentarse con los judiciales y arreglar que les da un incremento salarial tal cual establece la normativa del punto en que firma para adelante, y luego reconoce la deuda y ve cómo la paga, negocia cómo la paga, y los judiciales están dispuestos a eso. Es, debo ajustar los salarios en tanto, por lo tanto ahora en más le voy a pagar eso, que es lo que va a hacer con los trabajadores que firmaron el acuerdo. Eso lo hace con los otros casi 4.000 trabajadores. Y para atrás reconozco que le debo, desde el momento que se generaron hasta ahora, 40, 50 millones de dólares, y entonces se lo voy a pagar en 10 cuotas, no sé, en las que arregle con los trabajadores. Y yo creo que eso tiene un punto de encuentro. Pero de ahí a decir, no voy a pagar nada, ni el aumento salarial, ni lo que le debo, porque no tengo plata, es una posición dominante y arbitraria y además inconstitucional porque violenta la separación de poderes. Fue el Poder Judicial Independiente el que dijo, está condenado a pagar, y lo dijo en el máximo nivel. Y cuando dice, usted está condenado a pagar, tiene que pagar, no puede otro poder del Estado decir, voy a ver si pago, porque eso realmente violenta la independencia de un poder del Estado. ¿Y hay margen para alguna otra sorpresa? Sí, hay. Hay porque hay voluntad política en el Parlamento de encontrar recursos para algunas cosas. A ver, el convenio salarial de ANEP le faltan 200 millones de pesos, y le faltan, y todos sabemos que le faltan. Esos son 7 millones de dólares, hay que encontrarlos. Lo mínimo. Alguna cosa hay que encontrar. UTEC es una maravilla. Lo reconozco, lo hizo en el gobierno anterior. Es la manera de que muchos estudiantes del interior del país tengan un futuro de educación terciaria que si no, no podrían tener
porque para ellos la educación no es gratuita. Venir a la capital a estudiar no es gratuito. Y la UTEC ha permitido la expansión en el territorio en varios puntos del país en carreras terciarias que el país necesita, desde logística, mecatrónica o lechería. Y hoy hay 1.000 estudiantes y va a haber 3.000 si le damos los recursos. ¿Sabe cuánto es el presupuesto de la UTEC? Hoy son 19 millones de dólares y necesitan 11 millones más de aquí al 2019 para pasar de 1.000 a 2.000. Piden 25 mínimo. Pidieron 5 mínimo. 5 mínimo, no, 5 para el 18 y 11 para el 19. Sí, bueno, pero como esta rendición de cuentas es pensando en el 2018 y después Bueno, se volverá... sí. No, bueno, sí, está bien, es verdad. Por lo menos estos 5 primeros. Y eso genera la respuesta para muchísima gente en carreras muy prácticas, muy necesarias, que además son muy flexibles. Ellos dicen, cuando el mercado se satura cambiamos de carreras, está adaptada a las necesidades del mercado. ¿Y cómo no le vamos a dar eso a la UTEC? Yo creo que eso está. El buque insignia de las políticas sociales ha sido el Sistema Nacional de Cuidados. Parte de eso viene en el presupuesto del INAU. El INAU necesita un dinero para generar los CAPI, que son los centros de atención a la primera infancia del propio INAU, y además para contratar y construir algunos CAIF más. Bueno, eso es parte del sistema de cuidados. No lo vamos a dar, no es mucho dinero. ¿Hay algún otro convenio firmado con los trabajadores? ¿Nos vamos a ganar un lío por 3 pesos? Yo me parece que ahí hay un elemento que es estudiar a ver de dónde podemos sacar ese dinero, y me da la impresión que hay gente del Frente Amplio que está trabajando también igual que nosotros en eso. Así que a lo mejor hay sorpresas. Durante el fin de semana se le planteó al integrante del Poder Ejecutivo de aumentar o tratar de redistribuir recursos. Y se da cuenta, justo en este momento Astori dice, tengo 170 millones de dólares. Es un poco inoportuno. Bueno, lo que pasa es que Astori dice que pero se lo voy a usar para necesitan casi 1.000 millones de dólares de una infraestructura para facilitar la instalación de UPM. Bueno, de algún lado lo tiene que sacar. Claro, le faltan 600 millones de dólares para llegar al 6% del Producto Bruto para la educación. No hay. Le van a dar 60. No hay. Ahora, hay para UPM. Esas son las cosas extrañas de este país, ¿no? Sí hay para UPM. No hay para la educación, que es un compromiso del Frente Amplio, que está en su programa de gobierno y que está en la propia ley de presupuesto. Para eso no hay 160, pero para UPM tiene que haber 1.000, salga de donde salga. Garantizando la instalación de UPM se garantiza que el PBI crezca como tiene que crecer para los últimos años del gobierno. Mientras se construye, sí. Sí, es verdad. Bueno, la última, vamos a hablar un poco de la interna del Partido Nacional. ¿Está más tranquilo ahora que Larrañaga dijo que va a ser precandidato? Bueno, es un componente de seguridad para todos nosotros. Tenemos las reglas de juego claras y estamos trabajando en un proyecto que sabemos hacia dónde va. Y el partido empieza a recomponer su historia, que es el de 2 corrientes competitivas. ¿Sabes que hay gente que piensa que está liquidada la interna, no? Mira, eso es yo me he equivocado tanto con eso. Yo pensé que estaba liquidada la interna pasada hasta el día mismo de la elección interna y perdimos. Sí, eso pasa. Eso pasa. Por eso la política es apasionante, porque te equivocas en el camino. En algunas otras disciplinas pasa lo mismo. Y la llave del éxito, o qué tan, voy a hacerle así la pregunta, ¿qué tan fundamental es para Larrañaga llegar todos juntos a la elección interna? Que hayan 2 vertientes y no 3. No, yo no creo que no es fundamental para Larrañaga eso, porque eso sería estar pensando en otras cosas. Yo creo que el partido termina en 2. Generalmente hay una polarización de 2 corrientes competitivas, una que es mayoritaria y la otra que trata de ganarle, siempre ha sido así, que se llevan todo. Y la historia ha sido así. Cuando se acerca el tiempo electoral, liderazgos emergentes que apuntan a tener expresiones y espacios propios terminan adhiriendo a un lado o al otro. La pasada fue así, varios precandidatos terminaron alineados de un lado o del otro. Cuando Larrañaga en el 2004 emerge, había como 4 o 5 precandidatos presidenciales para competir con la calle Herrera, y sin embargo terminó la calle Herrera Larrañaga, ganando Larrañaga. Yo creo que el partido va a tender, generalmente tiende a polarizarse en la ¿Usted no ve 3 opciones serias, ¿no? Porque hay veces que hay candidaturas que son casi testimoniales. Bueno, no estamos hablando, sí. Pero digo, ¿usted no ve una tercera vía consolidada para llegar a la elección interna? Bueno, en algún momento se van a tener que alinear. Yo hoy veo 2 candidatos, no veo 3. O sea, no hay alguien que diga, voy a ser candidato. Todavía no hay. Verónica Alonso no ha dicho, voy a ser candidato, pero amaga. Bueno, por eso, todavía no hay nadie en la cancha.
a lo mejor valoran esto que yo estoy diciendo. Pero lo difícil que es aparecer terciando. Pero usted no ve la alternativa de... O sea, no le ve a Verónica Alonso la posibilidad de consolidarse como una tercera vía al momento de la interna. Yo no quiero, dice, si se corta sola, se va a tener que terminar alineando con alguien. Yo no quiero opinar sobre Verónica Alonso porque me parece que eso no está planteado y sería muy atrevido de mi parte. Yo digo que objetivamente y analíticamente en el partido, desde que hay elecciones internas hasta acá, ha habido siempre dos corrientes que han competido y no tres. Dos corrientes que han polarizado la interna del partido y que cuando más competitivas son, mejor le va al partido. Y la última, ¿qué es lo que se ha hecho mal? ¿Por qué Larrañaga ha perdido estas últimas dos elecciones internas? ¿Qué tiene que aprender a no repetir para no volver a perder? Cuando tenga esa respuesta, ganamos la próxima interna. Es parte del debate. Pero es parte del análisis, ¿no? Me imagino que cuando uno pierde, dice, algo voy a tener que mejorar, o algún error debo haber cometido. Ni que hablar. Pero la verdad que nos sorprendió, no solo eso. Hubo aspectos de último momento que cambiaron la mayoría partidaria. Y es muy difícil determinarlo porque está íntimamente vinculado a cuánta gente se siente motivada para ir a votar en una elección interna que es voluntaria. Y eso es lo que los encuestadores no pueden medir y nosotros tampoco. Es decir, cuánta gente al final resuelve ir a votar y por qué resuelve ir a votar. Entonces, la encuesta que hace el encuestador, pero la que nosotros hacemos, nos da un resultado con determinada acción que a lo mejor en los últimos 15 días cambia porque participa gente que no estaba participando, no estaba opinando, no estábamos viendo y pudo haber cambiado la interna. Y esa es un arte, ¿verdad? Es poder llegar a todos en una elección que tiene un gran componente motivacional, porque es una elección interna masiva, como es en el Partido Nacional. El Partido Nacional en la interna va a votar más gente que la que va a votar al Frente Amplio, aún en las elecciones en las que el Frente Amplio después nos gana con bastante luz. Y eso es así porque en esas elecciones masivas y voluntarias hay un factor motivacional que se desencadena y se desencadena mucho en la última quincena. Y bueno, atrapar esa motivación no es menor. Y ahí hay una cuestión estratégica que hay que pensar y hay que trabajar muy bien. Y a veces estás mejor preparado para ganar la elección nacional que para ganar la interna. Son dos universos electorales diferentes. Y a veces nos hemos confundido a quién apuntar. Hemos apuntado más a la final que al intermedio. Terminamos no clasificando y estábamos mejor para dar el otro paso. Ahí hay una cuestión que nos desvela mucho a todos los políticos, porque las cosas cambian. Cambió la nacional, donde muchísima gente que no opinaba en la encuesta terminó aportando un voto al Frente Amplio, terminó aportando el voto silencioso que tradicionalmente antes era colorado y se proyectaba más hacia ahí, terminó acompañando más al Frente Amplio, ese voto silencioso y no expreso, no militante. Y son cosas que fueron cambiando y que, bueno, tienen que ser parte del análisis. Jorge Gandini, le agradecemos su presencia. Con muchísimo gusto, ha sido un placer. La pausa y seguimos con más noticias.